Levanta tu mirada a tu guardián. Levanta tu mirada a tu lámpara. Dice también el libro del Apocalipsis que Él está llamando a tu puerta. Es un Dios tan respetuoso que no violenta tu puerta. Da pequeños toques a tu conciencia, a tu mente, toques pequeños a tu corazón, inflamándolo en deseos santos para que le busques lo justo, lo recto, lo bueno. Él está a tu puerta llamando. Y ahora es cuando más necesitas oír su voz. Ahora es cuando más necesitas callarte por dentro. Callar esas preocupaciones, esas voces del miedo que te espantan, que te aturden. Cállate por dentro, callémonos por dentro, para que puedas oír su voz. Él es el verbo, Dios no es mudo, Él es la palabra. Y está a tu puerta llamando, ahora más que nunca. Ahora es cuando. Escúchale, Él te está diciendo: mira que estoy a tu puerta y llamo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, me quedaré contigo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, me quedaré contigo. Si me abres, entraré en tu casa, cenaré contigo, te diré tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas que no te he dicho, que no te he dicho. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz y me abres la puerta, me quedaré contigo. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Estoy a tu puerta y llamo. Si haces silencio y le dices a esa preocupación que te altera, le dices: cállate. Calla todo tipo de pensamiento. Si logras callarte y levantar tu mirada hacia Jesús, Eucaristía, podrás escuchar una voz que te dice: nada te turbe. Una palabra mía bastará para sanarte. Yo estoy contigo. Él está a tu puerta llamando. Pero a veces es tanto el ruido de las noticias terribles que no te dejan oír su voz. Él no está mudo, Él nunca duerme. Escucha su voz. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz y me abres la puerta, me quedaré contigo. Estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz, si escuchas mi voz. Habla con Jesús en este momento. Dile que toque más fuerte la puerta de tu corazón, que rompa tu sordera, que le diga a la tormenta: cállate, como se lo dijo
en esa tempestad a los discípulos, Jesús hizo callar la tormenta, porque con ruido por dentro o por fuera no se puede oír la voz de Dios. Habla con Jesús en este momento. Hermanos, bienvenido a esta tercera parte del segundo tema de la cartilla de los encuentros zonales. El amor se manifiesta en el servicio. Hoy vamos a ver el don de Dios es para servir. Este tema tiene como objetivo tomar conciencia de que es imposible tener vida en el espíritu sin servir. Lo primero que vamos a hacer es a definir qué es servir, y lo vamos a hacer desde la misma Sagrada Escritura. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso del 6 al 9, nos dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Palabra de Dios. Servir es entregarse, donarse, no hacer alarde, es despojarse de sí mismo y tomando condición de esclavo. Veíamos en la primera parte de este tema que la condición de esclavo era servir sin límites. Es llevar el servicio hasta las últimas consecuencias, inclusive hasta la muerte, para que Dios luego nos levante. Y como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 26, si alguno quiere servirme, que me siga. Donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Entonces, servir es donarse, entregarse, no hacer alarde, es despojarse de sí mismo y tomar condición de esclavo, sirviendo sin límite hasta las últimas consecuencias, inclusive hasta la muerte, para que luego Dios nos levante y el Padre nos honre. El Papa Francisco habló a los líderes de la renovación, les dijo cómo tenemos que servir. Y lo hizo a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 17, verso del 5 al 10. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieras una fe como un grano de mostaza, habrías dicho a esta morera: arráncate y plántate en el mar, y os habría obedecido. ¿Quién de vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo le dice al momento: ponte a la mesa? ¿No le dirás más bien: prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú? ¿Acaso tiene que dar las gracias el siervo porque
hizo lo que le mandaron. De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os mandaron, decid: no somos más que unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Los apóstoles les decían al Señor que les aumentara la fe. Y el Papa Francisco nos hace una pregunta a la renovación, y es: ¿cómo debe ser nuestra fe? La respuesta es una fe enmarcada en el servicio a Dios y al prójimo. Una fe humilde que no es para mostrarnos nosotros, ese servicio no es para mostrarnos nosotros, es para hacer presente el amor de Dios en medio de nosotros. Ese servicio tiene que ser gratuito, no es esperar nada a cambio, nunca a medias, sino llevarlo hasta las últimas consecuencias. El Papa nos dice que el Señor le dijo a los apóstoles que si tuvieran una fe como un grano de mostaza, la semilla de mostaza es muy pequeña, pero cuando el árbol crece es muy frondoso. Es decir, el Señor le estaba diciendo que la fe tiene que ser poderosa para que pueda obrar grandes maravillas. Pero para obrar esas grandes maravillas se necesita de una condición. La condición es que se introduzca en el servicio. Una fe encaminada en el servicio es una fe que producirá grandes milagros. Hermanos, el cristiano recibe la fe en el sacramento del bautismo. Pero si luego no la lleva por el camino del servicio, se convierte en un cristiano sin fuerza, sin fecundidad. Un cristiano que vive para sí mismo. Un cristiano que procura que todas las ventajas sean para sí. Mateo 6:24 nos dice: no se puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y servirnos a nosotros mismos. El Papa también nos dijo que nos puede alejar de esta actitud de servicio. Nos dice dos cosas. La primera es la pereza, ya que la pereza hace tibio al corazón, nos aleja del servicio y nos conduce a la comodidad, al egoísmo. La persona perezosa se acomoda y cree que ella no vino a servir, sino a que todo el mundo le sirviera. Entra en la comodidad y esa comodidad la lleva el egoísmo a pensar solamente en ella. Y esa actitud de un corazón tibio nos aleja del servicio. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 3:15, 16? A los tibios, ¿qué nos dice? No sé, yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor nos quiere frío o caliente, no tibio, porque la tibieza viene de la pereza y el ser tibio nos aleja del servicio. Muchos cristianos se arriesgan al servicio hasta cierto punto.
Pero cuando nosotros servimos a Dios y al prójimo, el servicio debe ser hasta las últimas consecuencias. Como leíamos en Lucas 17:10, el Señor fue fuerte cuando dijo: así también vosotros, cuando hayan hecho lo que se les ordenó decir, somos siervos inútiles, solamente hemos hecho lo que nos han mandado. Entonces, lo primero que nos aleja de la actitud del servicio es la pereza. Lo segundo que nos aleja del servicio es adueñarse de la situación. Es lo que le sucedió a los apóstoles, que alejaban a la gente del Señor para que no molestasen a Jesús. Pero en realidad lo que pasaba era que ellos se habían adueñado del tiempo del Señor, del poder del Señor. Es decir, querían al Señor solo para su grupito. Se adueñaban de esa actitud de servicio, transformándola en una estructura de poder. Por eso los discípulos discutían en quién era el más grande, porque ellos se habían adueñado de esa actitud de servicio y lo habían transformado en una estructura de poder. Lo mismo sucede a los cristianos. En lugar de servidores, se convierten en dueños de la fe, dueños del reino, dueños de la salvación. Yo no sé si en su parroquia exista, pero en la mía tenemos párrocas, obispas, que quieren mandar más que el párroco. ¿Por qué? Porque son personas que se han adueñado de la situación, de las circunstancias, del servicio. Y esa es una tentación con que nosotros los cristianos tenemos que luchar. Debemos alejarnos de la pereza que lleva a la comodidad y nos hace prestar un servicio a medias. Debemos de alejarnos, de adueñarnos de la situación. Es una lucha, es una tentación y nosotros tenemos que luchar contra eso, porque el adueñarnos de la situación nos lleva a la soberbia, al orgullo, a la prepotencia, a tratar mal a la gente, a sentirnos importantes. Dice el Salmo 138:6. El Señor ocupa el lugar más alto por encima de todos los demás, pero aún así, Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejados de ellos. Es decir, el Señor a los soberbios los mantiene alejados y nosotros no podemos vivir alejados del Señor. Si en tu servicio tú te has adueñado de la situación, eres soberbio, eres orgulloso, eres una persona que maltrata a los demás, tienes que reunirte con tu párroco, con tu coordinador, y decirle que entregas ese servicio que no te está ayudando para tu proceso de conversión. ¿Cómo debe ser el servidor? El Papa nos dice a la renovación cómo debe ser un servidor. Lo primero que nos dice es que el servicio es humildad, como lo hizo Él, que siendo Dios se humilló a sí mismo, se abajó, se anonadó, se hizo uno como nosotros para poder asumir nuestra naturaleza pecadora y poderla redimir ahí en la cruz.
Entonces, el servicio debe ser en humildad, pero también el servicio debe ser en la esperanza. Es la alegría del servicio cristiano, que vive como Pablo le escribe a Tito y le dice, aguardando la esperanza bienaventurada, manifestación de la gloria del gran Dios, Salvador nuestro Jesucristo. El servicio es en la esperanza, porque nosotros no somos los Mesías, nosotros no somos los salvadores. Por eso hay que esperar la manifestación gloriosa del Señor, porque Él es el que salva, porque Él es el que restaura, porque Él es el que libera, porque Él es el que transforma. El Señor llamará a la puerta. Él viene a nuestro encuentro y ojalá nos encuentre en esa actitud de servicio. Un servicio en humildad, un servicio en esperanza, guardando la manifestación de Dios. Tercero, en el servicio tenemos que poner a trabajar nuestros talentos. Mateo 25 del 14 al 30. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas y reunió a sus servidores para confiarle todas sus pertenencias. Al primero le dio 5 talentos de oro, a otro le dio 2 y al tercero solamente 1, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió 5 talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo otros y ganó otros 2. Pero el que recibió 1 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo vino el señor de sus servidores, les pidió cuentas. El que había recibido 5 talentos le presentó otros 5 más diciéndole, Señor, tú me entregaste 5 talentos, pero aquí están estos 5 más que gané con ellos. El patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió 2 y dijo, me entregaste 2 talentos, pero aquí tienes otros 2. Te gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado. Ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Pero el último vino, el que había recibido 1 solo talento, y dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechaba donde no había sembrado y recoge donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondía en la tierra tu dinero. Aquí está lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y perezoso, si sabías que yo cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco y a mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenles pues el talento y entréguenselo al que tiene 10. Al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil échenlo a la oscuridad de afuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. En el servicio, nosotros tenemos que poner a trabajar nuestros talentos. El Papa nos dice, no somos los dueños, los talentos nos los ha dado nuestro Señor para que los administremos y los hagamos producir. Al que recibió 1 talento, le dijo al Señor,
atrevidamente. Tú cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Pero el Señor sí siembra a través de nosotros. Pero el Señor sí invierte a través de ti y a través de mí. ¿Qué nos toca hacer entonces con los talentos? Dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Hermanos, todos hemos recibido dones del Señor. A nosotros nos toca hacerlos fructificar. Unos han recibido unos dones sencillos, otros más llamativos y espectaculares, pero a todos el Señor nos ha dado dones. El Señor sabe repartir. No es comparar lo que nosotros hemos recibido con los dones que han recibido los demás, mucho menos envidiarlo, sino agradecer. 4 actitudes podemos tener frente a los carismas. El primero, desearlos. Dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 31, ambicionar a los dones espirituales. Segundo, pedir los carismas al Señor. Tercero, recibirlo con gratitud, como dice la Lumen Gentium en el numeral 12. Cuarto, ponerlos a trabajar, desarrollarlos, fructificarlos. En las coinonías, hermanos, y en los grupos de oración hay tareas, hay servicios para hacer el bien de los hermanos, como la acogida, la alabanza, la intercesión, la formación, entre otros. El Señor nos llama a crear, a crecer. El Señor nos llama a ir cada día sirviendo y no a crear grupos, a crear comunidades para que poco a poco se extingan. No podemos pensar que como nuestro grupo es, nuestra comunidad, nuestra coinonía es pequeña, somos 8, lo que hacemos basta y sobra. No, no, hermanos. Hay que mantener el fuego del Espíritu Santo encendido y hace falta todos estos servicios en nuestras comunidades. Así como en el matrimonio, el Señor nos da la gracia de Estado para cuidar y educar a nuestros hijos, así en nuestras comunidades el Señor da todas las gracias y carismas necesarios para que los hermanos crezcan y se desarrollen, lleguen a la estatura del hombre perfecto, a la estatura de Cristo. El Papa nos dice que todos somos servidores. Los responsables de las comunidades pues se encargarán de guiar, de orientar, de coordinar. Pero todos estamos llamados a servir, cada uno en lo que el Señor le pida. Servir es darlo todo para que se salve el hermano. En Primera de Corintios 9:22 nos dice: cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil, como uno de ellos para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para de alguna manera poder salvar a algunos. Nosotros duramos 9 años sirviendo en la pastoral penitenciaria, y cuando digo nosotros me refiero a Elizabeth Díaz, a Lila Vargas, a Luis José Verdesia, a Isabel Heredias, a mi persona. Y teníamos grupos de oración ahí, tanto en la judicial como en la Tramacúa.
Un buen día el padre Winton, que era el capellán de allá, nos reunió en la casa de oración y nos dijo que nosotros no podíamos seguir la evangelización allá porque Monseñor José Agustín no quería, que él quería era que se diera ya la realidad de pequeñas comunidades, del catecumenado. Bueno, tocó ser obedientes. Pero un buen día nos llamaron los de la parte administrativa de allá, de la cárcel, y nos dijo que nosotros no podíamos alejarnos porque le hacíamos muy bien a los internos y que por lo tanto ellos tampoco podían ir contra la corriente que ellos nos proponían, que diéramos clase y luego evangelizáramos, y eso hicimos. Maestra solamente era Lila, era Isabel Heredia. Además no éramos maestros, no éramos profesores, que a nosotros nos tocó dictar matemáticas, ciencias naturales, geografía, español. Hacíamos media hora de clase y media hora de evangelización. Como dice San Pablo, me hice igual a todos para poder ganar a algunos hermanos. El Papa también nos dice que el servicio debe ser perseverante. Hay momentos en el camino se hace largo, en que el servicio fatiga, en que el servicio es pesado, que nos toca empujar mucho. Entonces nos toca pedirle al Señor la fuerza de su espíritu y perseverar. Teniendo paciencia con nosotros mismos cuando las cosas no salgan como queríamos, como creíamos que iban a salir. Por eso también es importante que en el servicio seamos capaces de volver a empezar. El servicio es perseverante. La Virgen María, lo que no entendía, ella lo guardaba en su corazón. Desde el anuncio del ángel hasta la vida pública de Jesús pasaron 30 años. Él duró 3 años preparando a sus discípulos. Luego lo crucifican, al tercer día resucita, de su resurrección pasan 50 días para Pentecostés para que se pueda el evangelio extender, expandir. Cuando nosotros no vemos los frutos inmediatos, y les hago este recorrido, cuando nosotros no vemos los frutos inmediatos de nuestro servicio, de nuestra evangelización, somos capaces de continuar con esa misma fuerza, ese mismo empuje, con esa misma esperanza, o al primer tropezón nosotros tiramos la toalla. En la renovación carismática hay hermanos que ejercen un ministerio a favor de los hermanos. Y si todo cristiano, por el hecho de serlo, tiene como vocación el servicio, y con amor, en la renovación católica carismática, también esos servicios se deben prestar con amor, partiendo de una base. El discípulo no es más que su maestro. Y si el Señor es el primer servidor, el servidor por excelencia, pasó por la pasión, por la cruz, hasta llegar a la resurrección. El servidor también está llamado a la resurrección, pero tiene que pasar por la pasión y por la cruz. No hay otro camino. Igual que en la vida diaria, todos encontramos incomprensiones, dificultades,
problemas de toda índole, cualquier servidor de una comunidad cristiana se ha de encontrar con problemas también. Inclusive ataque, persecución de los mismos hermanos de comunidad, como le pasó a San Francisco de Asís. En el cristianismo, así como la muerte y la pasión de Jesús, vista desde la perspectiva de la resurrección, tiene un brillo de gloria, así también la cruz y la pasión del servidor cristiano tiene una recompensa de gloria. Y eso es preciso que nosotros lo asumamos, lo comprendamos, para que el servicio sea con fidelidad, con alegría y entrega total. El Papa también nos dice que servir no es mandar, no es dominar, sino ejercer la autoridad con amor y comprensión. Autoridad significa hacer crecer. El Evangelio de Lucas en el capítulo 22, del 24 al 27 nos dice: luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo: en este mundo, los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante de entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todo debe ser el servidor de los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Así como el cristiano, cuando va a ayudar a otra persona que rechaza nuestra fe católica, le habla, le ofrece lo que él goza, pero no le intenta imponer la fe, ni le intenta imponer las ideas. Asimismo, el servidor de la renovación dialoga con los hermanos. Cuando le va a pedir un servicio, le explica el por qué se le pide hacer con toda amabilidad, con todo cariño y con toda comprensión. No es imponer, no es mandar, no es obligar, no. Con mucha amabilidad y cariño y comprensión, yo le explico al hermano por qué necesitamos de su servicio. Y asimismo, cuando nosotros vamos a reprender a alguien en la comunidad, lo hacemos de la misma forma, con amabilidad, con cariño, con comprensión. El Papa también nos dice que servir es amar y viceversa, amar es servir. Jesús lo aclara a sus discípulos cuando lo dice, no como lo hacen los jefes del mundo, sino sirviendo en el último lugar. Jesús sirvió a la humanidad en el último lugar, en la cruz. Solo estamos adelante cuando vamos a jalar, cuando vamos a tirar. El resto, siempre aspirar al último lugar. Servir no es buscar los honores, las alabanzas de los demás. Dice Mateo 6, del 1 al 2. Cuida de no
practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ello. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. El Papa nos dice, ¿cuánto dura una alabanza de los hombres? Dura hasta que te arrastra. La alabanza de los hombres no son importantes. Lo importante es sembrar en el cielo para recibir la recompensa del Padre. Servir no es aprovecharse para hacer la propia voluntad. Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando a un servidor se le encomienda la guía de un grupo, de un ministerio, de una pastoral, de cualquier servicio, debe hacer más oración que nunca y buscando la orientación en la palabra de Dios y en los lineamientos de la renovación para cumplir con fidelidad el encargo recibido. Nuestra voluntad está al servicio de la voluntad de Dios. En nuestro servicio lo que vamos es hacer nuestra voluntad, no, vamos a hacer la voluntad de Dios. El Papa nos dice que hay 3 cosas en el servicio de la renovación. Dice, en la renovación servir es un privilegio, servir es una cruz, servir es un gozo. Servir en la renovación es un privilegio porque poder trabajar en la viña como Jesús lo hizo, siguiendo sus pasos, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus enseñanzas. Mateo 20:28 nos dice, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar la vida como precio por la libertad de muchos. En Juan 13:17, si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Es un privilegio trabajar en la viña del Señor. Cuando nos dicen, vamos a evangelizar, ellos dicen, lo siento, estoy muy ocupado. Cada vez que uno le pide un servicio a alguien, siempre dice, lo siento, estoy muy ocupado. Es un privilegio que Jesús quiera contar con nosotros para colaborar en su misión evangelizadora y salvadora. Es un privilegio poder participar de las actitudes, los sentimientos de Jesús con los pobres, con los marginados, con los enfermos, con los pecadores, con aquellos necesitados del conocimiento de Dios. Es un privilegio porque los que sirven son los que más cerca están del Señor. Y son los que más cerca están del Señor, porque cuando se encomienda un rebaño, el Señor sabe que el servidor lo va a necesitar para que lo auxilie, para que le dé consuelo, para que le dé fuerza, para que le dé sabiduría, para que le dé paz y sobre todo para que le dé amor en su servicio.
Servir en la renovación es un privilegio que se nos brinda de realizar nuestra vocación. El cristiano está llamado a una vocación y esa vocación es el servicio, un servicio con amor. Y eso nos lleva a la santidad, amando como amó Jesús, sirviendo como sirvió Jesús y glorificando al Padre como lo glorificó Jesús. Dice la Escritura en Romanos 8, y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó, y a los que llamó, los declaró libres de culpa, y a los que declaró libres de culpa, le dio parte en su gloria. Servir es un privilegio porque hacemos parte de la gloria del Señor. Pero también el Papa nos dice que servir en la renovación es una cruz. Es una cruz porque al servir como sirvió el Señor, es como reproducir la imagen del siervo sufriente, la imagen del siervo de Yahvé. Dice Isaías 57:7. Fue maltratado, pero se sometió humildemente, ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Servir como sirvió el Señor es una cruz, porque tenemos que pasar por donde no queremos pasar, porque nos va a producir sufrimiento. Decirle a algunos lo que ellos no quieren oír, que nos van a rechazar, sabiendo que nos van a criticar, que nos van a hacer juicios injustos, que vamos a perder la simpatía de muchos por ser fieles al Señor y a la renovación. Eso es una cruz. Y después de pasar por todo esto, callados. El Señor no abrió la boca, como cordero que llevan al matadero, calladito. Porque tenemos un abogado, y es el Señor. Él es el que nos respalda nuestro servicio. Y es entregárselo a Él en oración, y Él se encargará de todo. Servir es una cruz, porque es muy doloroso que si nosotros buscar la cruz, nos salga al encuentro y tengamos que ver la voluntad de Dios en ella. Comprender, callando como cayó Jesús, y esa cruz, que son todos los sufrimientos que se nos presentan, del servicio, por la evangelización, sale esa cruz a nuestro encuentro. Mire, descubrir en todo eso la voluntad del Señor. Servir, la renovación es una cruz, porque en vez de analizar los éxitos de nuestro trabajo apostólico por los resultados aparentes, debemos aprender a verlos en la medida en que hemos participado de la cruz del Señor Jesús, de su sufrimiento, es decir, muriendo a nosotros mismos, que es la única manera de dar fruto abundante, auténtico y duradero. No es mirar por los éxitos, uy, no es que había mucha gente. No, que tanto dolor y sufrimiento te produjo ese servicio. Servir es una cruz, porque muchas veces encontraremos que en el ejercicio de nuestra misión no hallaremos la cooperación que creemos necesitar. A veces le pedimos un servicio a un hermano en la comunidad y nos ponen todos los peros del mundo. Empiezan como Moisés, es que soy gato. Y empiezan como Moisés y dice, y no me van a creer. Empiezan con una cantidad de peros
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a soportar nuestras debilidades, las debilidades de los hermanos, ponérselas en las manos del Señor y para que el Señor nos dé la fuerza para seguir adelante con nuestro servicio, socorriendo a nuestros hermanos. El servicio en la renovación es una cruz, porque vivir las bienaventuranzas del Señor, camino que nos traza Jesús, no es nada fácil, porque supone renuncia, sacrificios, olvido total de nosotros mismos, morir a todo menos al servicio y por amor. Servir en la renovación es una cruz, porque cuanto más conscientes seamos de nuestra responsabilidad, más conscientes seremos de nuestras limitaciones, de nuestra impotencia, de querer remediarlo todo y de no poder. Y de saber lo lento que avanzamos en el camino del Señor. Y todo ello, entonces, para decir todo, para llegar a convertirse en todo esto puede llegar a convertirse en un gran sufrimiento. Nosotros entonces tenemos que aprender a asumir todos esos sufrimientos, ofreciéndoselos al Señor y viendo en todo la voluntad del Señor como medio de salvación para nosotros mismos y para las otras personas. Servir en la renovación es un gozo. Servir en la renovación es un gozo. Es un gozo experimentar en nuestra pobreza. El Señor quiere usarnos como instrumentos suyos de evangelización y salvación. Nosotros solamente somos siervos, inútiles, como dice el apóstol, pero testigos en primera fila de las maravillas que hace el Señor a los hermanos a través de nuestro trabajo, a través de nuestro servicio. Y eso produce gozo. Servir en la renovación es un gozo, porque servirle al Señor con todo lo que somos y tenemos no es un favor que le estamos haciendo a Él, es un privilegio que Él nos concede más bien a nosotros. Nos hace íntimos con Él, los más cercanos con Él, gozando de todo su apoyo. Y eso nos produce a nosotros gozo. Dice Juan 12:26, si alguno quiere servirme, que me siga. Donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Eso nos produce gozo, el que el Señor a nosotros nos haga partícipe de su gloria y que nos honre. El servidor sabe que ha hecho un buen servicio cuando lo hace con amor, por amor y en amor. Como consecuencia viene el sufrimiento. Servir en la renovación es un gozo, porque morir a nosotros mismos, desaparecer nosotros para ser pan que se parte y se reparte para el otro, y esclavo de la voluntad, eso cuesta mucho. Cuesta sangre, cuesta sudor, cuesta lágrima, cuesta sufrimiento. Pero si somos fieles y perseverantes, el Espíritu Santo encontrará el terreno abonado y dispuesto para trabajar y transformarnos y formar en nosotros un nuevo Cristo. Nuestra vida se inunda de amor y de gozo aún mayor y poderlo comunicar a los demás. ¿Cuál es entonces la misión del servidor? Y el Papa nos dice, el servidor es el animador que discretamente y lleno de la unción del Espíritu Santo
va guiando a los hermanos a la adoración, a la alabanza, a la acción de gracias, a estar abiertos a la palabra de Dios y a enseñarles, a educarles cómo responder cada uno en su vida con lo que la palabra de Dios expresa en cada reunión. También debe dar el servidor amor, comprender, guiar, pastorear, como lo haría Jesús. Para ello debe ser una persona de mucha oración, de una comunicación constante con el Señor. También debe estar atentos de formar a la comunidad en todo lo referente a la renovación, al Espíritu Santo, a los frutos y a los carismas. Y lo más importante es los frutos del Espíritu, no los carismas, sino los frutos. Mis queridos hermanos, damos gracias a Dios porque Él ha sido para nosotros un privilegio el que nos tenga en cuenta en su reino para servir. Eso, de verdad, aunque nos produce una cruz, pasamos por la cruz, produce en nosotros un gozo. Si toda buena dádiva y don perfecto
Bueno, hermanos, servir es más que dar, servir es darnos a nosotros mismos. Y Dios me los bendiga y que nos dé esa capacidad siempre de servir.